Bienvenidos a M1820 Tele, parte del ministerio es.m1820.com, compartiendo el evangelio a una generación que puede hacer la diferencia. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro programa de M1820 Tele, parte del ministerio es.m1820.com. Mi nombre es Cristian Trujillo y estoy muy contento que me estén acompañando el día de hoy. En este día estaré hablando acerca de un tema que titulé Un cristiano conforme o un cristiano cómodo. Y es básicamente basado en Revelaciones 2 del 4 al 5, en que básicamente dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Básicamente, este versículo, voy a hablar de este versículo en pasos, en fases, para poderte explicar qué es lo que me pasó a mí, porque realmente este tema del día de hoy es basado en algo que me sucedió, en algo que experimenté, en algo que no quiero que te pase a ti. Y si lo estás pasando, quisiera darte pues unas ideas en cómo salir de ello y cómo ser un mejor cristiano, un mejor seguidor de Cristo. Antes que nada, me gustaría invitarte a nuestra página de internet, que es una red social, foro y muchísimos recursos para poder leer la Biblia, estudiarla y ayudarte en tu caminar con Cristo. Nuestra página es es.m1820.com. Nuevamente es es.m1820.com. Y ahí puedes encontrar varios recursos. También puedes encontrar nuestra forma de contacto y muchísimas otras cosas. Bueno, este tema me gustaría empezar con la primera parte de esto, ¿no? De este versículo. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, si tú eres cristiano, si tú eres un creyente, si tú diste tu vida a Cristo, probablemente experimentaste algo como lo que me pasó a mí. En los primeros años de entregar tu vida a Cristo, había mucho fuego dentro de tu corazón, así como lo había dentro del mío. Mucho fuego para evangelizar, para conocer más de Dios, para compartir el evangelio de una forma radical, de una forma que a lo mejor ibas a la tienda, ibas con tus amigos o a donde quiera, al trabajo, y de repente tú sentías y querías compartir aquel tesoro que encontraste en Cristo, la salvación, la vida eterna. Y ya querías compartir eso con toda la gente que podrías hablar. También leía mi Biblia todos los días porque quería saber más de la Biblia, más de Dios, y era una hambre. Recuerdo que cuando entregué mi vida a Cristo, tuve un entendimiento más claro en la palabra de Dios, y por medio del Espíritu Santo, claro, era la que podía yo entender lo que leía. De tal forma que yo quería saber más, de tal forma que yo quería conocer más de Cristo y más de su palabra, más de lo que Él pues me quería enseñar, ¿no? Entonces yo quería conocer más, por eso es que estudiaba la Biblia todas las noches, todos los días sin parar, sin cesar, y quería saber más. Tenía conversaciones casuales con Cristo, no solamente oraciones repetitivas, ¿no? Sino que iba yo manejando, iba al camino a la casa o, no sé, al trabajo, a la escuela, y quería yo hablar con Él, ¿no? Era una plática común, no era algo estructurado, algo hermoso, algo muy precioso con palabras muy bonitas que yo le quería decir a Cristo, sino que era mí mismo, como Él me creó. Así es como Él quiere que seamos, ¿entiendes? Así es como Él quiere que le hablemos. Entonces, así yo hablaba con Él todos los días, le explicaba cómo estuvo mi día, le explicaba las cosas que me incomodaban, las cosas que me preocupaban, las cosas que me agradaban. Todo le platicaba a Él, era como mi amigo, como mi padre, ¿no? Que estaba ahí junto a mí. Entonces tenía esa comunicación casual todos los días. No era una oración repetitiva, no era algo que yo hacía repetitivamente, sino que era una relación casual. Y eso me ayudó a construir una relación muy fuerte con Cristo, en la que yo sentía su presencia todos los días. Yo podía ser muy sensitivo a su voz, a su dirección,
a su Espíritu Santo, por esa relación tan cercana que tenía. Estaba yo envuelto en el ministerio, servía yo en uno o dos ministerios, pero estaba devoto a mi ministerio, ¿me entiendes? Estaba yo con ese deseo y ese deseo de servir en santidad, completamente en santidad, entregar mi vida completamente y saber que estaba yo ahí para servir, no para ser servido, sino para servir. Pero también sabía que era para Cristo, así es de que yo tenía que asegurarme que yo tenía que estar bien y santo delante de la presencia de mi Dios, porque Él es un Dios santo. Entonces yo me aseguraba que si pecaba, si hacía algo, porque no dejas de ser pecador una vez que te conviertes a Cristo. Sigues pecando, pero lo importante es que sepas que Dios te perdona. Entonces yo me aseguraba que todo estaba alineado con Cristo para poderle servir en santidad y que Él pudiera recibir mi alabanza y mi servicio como una ofrenda grata ante Él. También estaba yo con el deseo de experimentar más de Dios y saber más de Él y sentir su presencia más. Yo me recuerdo que una de las primeras veces que yo sentí a Cristo en mi corazón fue algo hermosísimo, la verdad. Fue algo en el que yo sentí su presencia fuertemente y sabía que era Él. No era una emoción, no era algo que era nomás por el momento. Era Él, realmente Él. Y al sentir eso realmente me cambió completamente como yo pensaba, como yo sentía, como yo veía las cosas. Entonces yo quería más de eso, yo quería más de su presencia. Entonces trataba yo de todos los días irme a un lugar en donde estuviera solamente Él y yo solos. Y le pedía más de su presencia, le pedía que me entregara, que me permitiera sentir su presencia más, escuchar su voz, escuchar su dirección. Y bueno, era un momento muy, muy hermoso de mi vida. Las consecuencias de eso, déjame hablarte sobre eso, las consecuencias de eso fueron de que recibía yo bendiciones, muchas bendiciones. Entonces caían de derecha a izquierda, en todas partes salían las bendiciones, porque estaba alineado en esa perfecta voluntad, en ese perfecto plan de Dios, en esa perfecta armonía, en esa relación con Cristo cercana. Entonces las bendiciones eran rápidas, eran fáciles, todo se alineaba perfectamente. Aunque tenía algunos tiempos de dificultades, había problemas o situaciones, pero siempre las cosas caían en su lugar y todo se arreglaba bien. Había una paz y un gozo inexplicable dentro de mí. Esta paz, este gozo que la verdad no hay explicación para él, sin embargo estaba ahí, estaba presente porque estaba alineado en las cosas de Dios, estaba alineado con la voluntad de mi Cristo. Entonces siempre, aunque había problemas, tempestades alrededor mío, siempre estaba todo alineado. Estaba yo confidente acerca de la vida, estaba seguro de que mi situación financiera, de que todo lo que pasaba alrededor de mí iba a estar bien, porque sabía que Dios estaba en control. Es como cuando Pedro caminó en el agua. Él caminó en el agua porque estaba viendo a Cristo. A pesar de que había una tempestad, una tormenta alrededor de él pudo caminar porque estaba su mirada en Cristo. Entonces, esa era siempre mi mirada en Cristo. Entonces, todo lo que pasaba a mi alrededor, no importaba que si era malo o era bueno todo lo que estaba sucediendo, si era algo difícil, todo iba a estar bien porque todo se alineaba. Otra de las consecuencias fue de que sentí que podía hacer todo lo que quería. Todos mis sueños se podían volver realidad. ¿Por qué? Porque los sueños se alinearon. Los sueños de Dios para mi vida eran mis sueños. Sus deseos para mi vida eran mis deseos. Entonces todo estaba perfectamente alineado. Y me sentía seguro acerca de mi futuro. Acerca de dónde iba, me sentía seguro y firme. Eso era una de las cosas más hermosas que uno experimenta cuando se convierte a Cristo. Son de los primeros años que me pasaron a mí. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de ese tiempo? ¿Qué pasó después de esos años en los que viví muy cercano con Dios? Lo que pasó fue de que me empecé a acostumbrar. Me empecé a acostumbrar a ser cristiano. Me empecé a acostumbrar a mi vida con Cristo. Entonces esta relación con Cristo se volvió cotidiana, monótona. Y de mi parte fue, o sea, no fue de su parte, sino que fue de mi parte. Aún sabía que Cristo existía, que Cristo murió por mí, que me amaba. Y trataba de seguir lo más que podía, pero
ese fuego que sentía en un principio empezó a morir, poco a poco. No había mucho evangelismo como lo había antes, no había mucho el deseo de compartir la palabra como lo había antes. Empezó a decaer eso un poco más. Estaba más conservativo a compartir, más preocupado que qué van a decir o compartiré o no compartiré, no, mejor después. Bueno, en fin, fue realmente un proceso difícil. No había muchas conversaciones con Cristo. Y las conversaciones que tenía eran más monótonas. Era una forma en la que yo oraba, pero oraba siempre lo mismo y de la misma forma. Se empezó a convertir en algo cotidiano, algo monótono. Esa plática que yo tenía con Cristo ya no era una plática de, oh, mi día me pasó esto en mi día, ¿cómo ves, Cristo? Sino que se volvió más como, oh, gracias, Señor, por este día que me has dado. Ayúdame, por favor, que me vaya bien. Dame gracia y favor. En nombre de Cristo, amén. Algo rápido, porque andaba a la carrera. Y me fijé que me pasó esto porque te empiezas tú a involucrar con el mundo, ¿no? O sea, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, lo que me pasó fue de que empecé a tener amigos o a lo mejor situaciones que pasaban alrededor mío, que empecé a mirar a esas situaciones. Los problemas, las preocupaciones de la vida empezaron a envolver. Entonces, nuevamente lo que pasó a Pedro, cuando él miró a la tempestad, a la tormenta, se empezó a hundir. Y pienso yo que eso fue exactamente lo que me pasó. Mis ojos ya no estaban fijos en Cristo, sino que estaban a todo mi alrededor, a todo lo que pasaba, a todo lo que sucedía. Entonces me empecé a hundir, me empecé a alejar. Poco a poco, no es algo que pasa rápido. Y sí, esto sucede porque realmente tenemos una lucha con carne. No tenemos una lucha con carne ni sangre, sino contra principados y potestades celestiales. Entonces, esta lucha, el enemigo es muy astuto. Una forma en la que pone ciertas cosas en tu vida que te desvían poco a poquito. No lo hace rápido, porque si lo hace así, él sabe que tú vas a reconocerlo luego y vas a decir, no voy a hacer esto. Pero si lo hace poco a poquito, no lo vas a sentir realmente. Y si tú sigues haciendo eso, te vas a alejar. La relación con Cristo se empezó a poner un poquito más conforme, ¿no? Estaba yo conforme con lo que tenía, con lo que sabía, y no había mucho ministerio. Me empecé a convertir en un cristiano conforme, en un cristiano cómodo. Y déjame explicarte qué es un cristiano conforme. Un cristiano conforme es aquel, y te digo por experiencia porque me pasó a mí, es aquel cristiano que sabe que es salvo, pero ya no está trabajando en la relación con Cristo, en hacer una mejor relación, en tener una relación más cercana con Cristo. Es aquel que va a la iglesia porque sabe que tiene que ir, que es importante regularmente, pero no está conectado con la iglesia, no está sirviendo de una forma en la que esté ayudándolo a crecer espiritualmente. Leía yo la Biblia, pero ya no era frecuentemente, era una vez a la semana, 2 veces a la semana, y era algo que yo hacía porque sabía. Sí, es que mira, el Espíritu Santo está en ti y habita en ti. El Espíritu Santo siempre está redarguyéndote, siempre te está diciendo, hey, acércate a Cristo, recuérdate de leer la Biblia. Entonces, esa vocecita que nosotros escuchamos dentro de nosotros es el Espíritu Santo que nos está recordando de que aquel tiempo tan hermoso que tuvimos con Cristo, en esa relación tan cercana que tuvimos. Entonces, yo sabía que tenía que hacerlo, pero ya no lo hacía tan seguido, no era disciplinado a hacerlo. Y dejé de sentir ese deseo de ir al siguiente nivel espiritual. Porque Cristo nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y ya no me sentía con ese deseo, con esas ganas de ir al siguiente nivel espiritual. A ver qué más me da Cristo, a ver qué más puedo hacer por Él, a ver qué más conozco de Él. Empezó a decaer eso. Un cristiano conforme también es aquel que hace solamente lo suficiente para sentir ese sentimiento de santidad, pero se olvida de santificación y de testimonio o integridad. Déjame explicarte esto. Básicamente,
Había veces en las que yo hacía cosas, pecaba, y yo me sentía mal por dentro, ¿no? Claro, soy el Espíritu Santo nuevamente. Y yo sentía ese sentir y a mí no me gustaba, no me gustaba sentirme así. Entonces sabía que tenía yo que ir, pedir perdón y ya se iba ese sentimiento. Ok, ya me siento mejor. Pero hacía lo suficiente para que ese sentimiento se fuera. Solamente lo suficiente, pero no buscaba una santidad completa en mi vida, en la que constantemente era mi deseo buscar esa santidad completa. Y me olvidaba de realmente buscar esa santidad y en mi testimonio, ¿no? En mi testimonio yo no tenía tanto valor, sí tenía valor, pero no tenía yo tanto la intención de cuidar ese testimonio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Bueno, las consecuencias de hacer eso es de que las bendiciones ya no son tan seguidas. Las bendiciones que tú sentías que me pasaban en mi vida en un principio ya no estaban ahí tan frecuentes, ya no estaba tan alineado con la perfecta voluntad de Dios. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no me bendices, Dios? No era porque Él no quería, era porque yo no estaba alineado. La paz y la alegría, ese gozo inexplicable que yo sentía, eran más difíciles de obtener. Ya no estaban tan fáciles obtener ese gozo, esa paz, tranquilidad en mí. También no me sentía tan seguro acerca de mi vida, de mi situación financiera y todo lo que estaba alrededor mío. Me sentía temeroso, me sentía con ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa lo otro? Pero ¿qué tal si pierdo mi trabajo? ¿O qué tal si pasa esto y entonces me va mal? Entonces yo estaba muy preocupado, ¿me entiendes? Ya no había esa seguridad, porque empecé a buscar, a mirar a la tormenta, no a Cristo, sino a la tormenta alrededor mío. Entonces me empecé a hundir, me empezó a jalar el mundo, ¿me entiendes? Entonces en lugar de vivir una vida con Cristo, estaba viviendo una vida alejado. Me sentí menos seguro acerca de mi futuro, acerca del camino por el cual andaba. Era menos claro. Entonces ya no sentía como que estaba caminando yo en la perfecta voluntad de Dios. Ya no estaba seguro si esto era de Dios o no era de Dios. ¿Estoy haciendo esto correcto? Mucha duda. Y la duda no es de Dios. Entonces perdí enfoque. Y era muy difícil ver esa dirección. Perdí el enfoque en Cristo. Y era muy difícil ver esa dirección. Este mensaje también va para aquellos que tal vez no han experimentado el primer fuego. ¿Me entiendes? Ese primer amor, ese primer fuego, ese deseo, esa experiencia que te expliqué en un principio. Y pasa mucho también a veces con gente que nació en una familia cristiana. Y lo que me refiero a una familia cristiana, una familia que es salva, que sabe acerca de que Cristo es la verdad, la luz, la vida, el único camino al Padre y por el cual se obtiene la salvación. El nacer en una familia cristiana no significa que automáticamente eres salvo. La salvación es independiente y es una decisión que tú tienes que tomar. Tal vez tú naciste en una familia cristiana y nunca has sentido el primer amor, aquello primero que empecé a explicar. Ese fuego, esa pasión, ese deseo, esa seguridad, esa cercana relación con Cristo. Tal vez no has sentido eso. Tal vez piensas que porque naciste en una familia cristiana y eres salvo automáticamente, pero recuerda que la salvación es algo que tú tienes que confesar. Tú tienes que confesarle a Cristo que le crees, que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir por ti, por el perdón de tus pecados. Confiésaselo con tu voz. Acéptalo en tu corazón como tu Señor y Salvador de tu vida, para obtener esa salvación. Y después puedes sentir eso o puedes experimentar eso que te expliqué. Déjame decirte, para ti y para todos aquellos que a lo mejor les sucedió lo mismo que a mí, que sintieron su primer amor y luego lo perdieron, o no lo perdieron necesariamente, pero bajó mucho, ¿me entiendes? Ese primer amor, ese primer fuego. Te voy a dar unos puntos en los cuales me ayudó muchísimo a mí para que ese fuego fuera fuerte nuevamente, para que hubiera más madera en ese fuego y creciera ese fuego. Una de las cosas que me ayudaron muchísimo fue el versículo 5 de Apocalipsis 2.
en el que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Déjame parar ahí. La primera palabra ahí es recuerda. Recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda las primeras cosas que a lo mejor hacías en un principio que te ayudaron a que el fuego, el amor por Cristo creciera. Sea que era el evangelismo, el compartir, porque si compartes, tú te llenas a ti mismo de ese gozo, de esa fe. La fe sigue creciendo. De leer tu Biblia diariamente, porque eso es lo que yo hacía y dejé de hacerlo. Pero si tú lees tu Biblia diariamente, te vas a llenar de la palabra y todo lo que hay dentro de ti es la palabra de Dios. No hay las noticias malas que escuchas en el radio o ves en la televisión, que son unas cosas terribles que se escuchan. No es lo que te dijo un amigo, sino que es la palabra de Dios. Y si está dentro de ti la palabra de Dios, es lo que va a salir dentro de ti también. Entonces, leer la palabra de Dios es un punto importantísimo para reobtener ese fuego, para que ese fuego siga creciendo más y más. Esa relación con Cristo, ese deseo de buscarle. Entonces, leer la palabra diariamente. Tal vez no sea rápido ese cambio que tú esperas ver en la relación con Cristo. No va a ser algo de la noche a la mañana. Tal vez va a costar un poquito. ¿Por qué? Porque nos alejamos mucho de Cristo. Nos alejamos mucho de obtener esa relación. Entonces va a costar un poquito reobtenerla. Pero no te des por vencido. Sigue adelante. Te invito a que sigas adelante porque vas a ver los frutos de ese trabajo. Asegúrate que no tengas solamente conversaciones monótonas y repetitivas, sino conversaciones casuales. Es como si tienes un amigo, una amiga, un novio, una novia, un esposo, una esposa. ¿Qué vas a hacer para que esa relación crezca, para que esa relación se mantenga fuerte? Imagínate si tú dejas de platicar con esa persona. ¿Qué pasa si tú dejas de platicar con tu esposa o con tu esposo? O con tu amigo, tu mejor amigo en la escuela. ¿Qué pasa con esa relación? Dejas de platicar con ellos y esa relación se va a morir. Esa relación fuerte de mejores amigos, de mejores esposos, va a decaer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que esa relación crezca y se haga fuerte? Bueno, lo primero es saber qué es lo que les gusta, ¿verdad? Si mi relación con mi esposa está decayendo, entonces tengo que conocerla más. Tengo que conocerla, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada de mí o qué es lo que le agrada que yo haga. Y eso es lo que voy a hacer, porque si lo hago, entonces va a ser bien contenta y también ella va a hacer lo mismo para mí. Entonces esa relación va a crecer. Voy a tener conversaciones con ella, cómo me fue en mi día, mira, me pasó esto en mi día, ¿qué piensas de esto? Esa es una relación tan completa, tan cercana, la que tienes una plática con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, es lo mismo. Hablas por teléfono, le platicas cómo te fue, cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando estás de todos los sentidos, le hablas para compartir eso. Entonces, eso mismo se requiere para obtener esa relación cercana con Cristo. Si tú te acercas a Él, Él se va a acercar cerca de ti. Entonces, yo te invito a que hagas eso. Es otro punto para reobtener ese fuego. Y si tú nunca lo has obtenido, esto es lo que te va a ayudar. Leer la palabra de Dios, tener esta relación cercana con Cristo en la que tengas pláticas con Él. Casualmente, estás manejando, estás caminando. Cuando te acuerdes, platica con Él, platica de todo lo que te pasa. Y eso te va a ayudar a crear una relación cercana con Dios. También es bueno e importantísimo estar envuelto en un ministerio. Pero no solamente estar en un ministerio nomás por nomás, sino sirve. No para ser servido, sino para servir. Hazlo para Cristo. Si vas a trabajar, si vas a la escuela, hazlo para Cristo. Todo lo que hagas, hazlo para Él. Ofrendas a Él como una ofrenda, como algo que tú le entregas por todo lo que nos ha dado, por todo lo que Él hace por nosotros, por lo que hizo, por la muerte que Él tuvo para perdonar nuestros pecados. Estudia la Biblia, no solamente la leas por leerla, pero estúdiala. Dile al Espíritu Santo que te interprete, que te hable por medio de la palabra de Dios. Constantemente pide al Espíritu Santo que te guíe, que te dé la dirección, que te ayude a escuchar la voz y dirección de Dios.
y estudia la palabra en una forma intensa. También trata de conocer más a Dios. Sí, Dios es muy grande, Dios es poderoso. Dios es muchísimo más de lo que te imaginas. Entonces trata de conocerlo más. Y Él se va a revelar hacia ti. Y te va a enseñar lo que le gusta, lo que es su corazón, su sentir. Él te va a revelar eso, te va a enseñar. Entonces, conócelo más. Y ese deseo, esa hambre va a crecer. La otra palabra dentro del versículo 5 que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ese es el siguiente. Pero hablamos acerca de recordar, por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Esas fueron las primeras obras. Entonces recuerda todas las primeras obras que hiciste y recuerda dónde has caído. Déjame decirte algo que a mí me ayudó muchísimo. Arrepiéntete primeramente, porque mira, tal vez lo que hizo que tú te alejaras de Dios o que esa relación tan cercana que tenías con Cristo cayera, tal vez no fue tanto lo que pasó a mí como que fue que me empecé a involucrar más con las cosas de este mundo en lugar de las cosas de Dios. Entonces, tal vez sea pecado. Tal vez hubo algo que tú hiciste, algún pecado que tú hiciste que completamente destruyó esa relación, que destruyó completamente ese balance, esa armonía que tú tenías. Tal vez fue algún vicio que te tomó y que estás luchando constantemente y que no sabes cómo salir de él. Te recomiendo pues que dejes de hacerlo. Lo dejes de hacer completamente, porque si no lo dejas de hacer, es muy difícil volver a esa relación con Cristo. Ahora, ¿qué pasa si te encuentras en esta situación? ¿Qué pasa si estás tal vez en una situación en la que estás atado a un pecado? O estás atado a una cadena. Algo que te tiene atado y que no puedes salir de él. La oración. Asegúrate que ores constantemente acerca de ello. Asegúrate que dejes de hacerlo, que tengas control sobre esa situación. No sé, tal vez sea drogas, alcohol, pornografía, lo que sea. Deja de hacerlo y pídele al Señor que completamente te libere de eso y Él lo hará. Pero tienes que tomar ese primer paso también tú. Tienes que mostrarle al Señor que de veras quieres y deseas dejar de hacer eso. Entonces tal vez eso fue lo que causó que esa relación con Cristo cayera. Entonces lo que te invito a que hagas es que te arrepientas completamente, que le pidas al Señor que te perdone. Arrepiéntete completamente de ese pecado o de esa situación que causó que te alejaras de Cristo y Él te perdonará. Él está esperando a que tú vengas a Él a pedirle perdón, porque Él está ansioso de perdonarte. Él desea perdonarte. Entonces, como yo te comentaba, la relación con Dios es como una relación en la tierra, en la que la tienes que cuidar, tienes que mantenerla fuerte. Déjame leerte entonces la siguiente parte de aquí. Ya hablamos acerca de recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué pasa si no haces esto? Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es el candelero? ¿Qué significa todo esto? Básicamente, la presencia de Dios que tú sentías, su Espíritu Santo que sentías tan fuerte, su presencia, la paz, el gozo, todo esto que sentías se va a ir. Porque Dios es santo, Dios es un Dios santo. Y no puede estar en un lugar donde hay pecado. Él es santo y puro. Si Él está en un lugar donde hay pecado, no puede porque no está en su naturaleza. Entonces, para que Él habite realmente en nuestro corazón, en nosotros, tenemos que asegurarnos que esté limpio, completamente.
Ahora, nadie es perfecto, pero por medio de la sangre de Cristo Jesús, gracias a su muerte y su resurrección, es que Él nos ve limpios. Si nosotros le pedimos perdón, le pedimos que nos bañe con su sangre bendita y nos perdone nuestros pecados, y nos arrepentimos completamente de ellos, Él nos purifica con su sangre bendita y nos ve limpios, nos ve puros, nos ve santos. Es así como Él nos ve por medio de Cristo Jesús. No por nosotros, no por nuestras acciones, no por lo que hagamos nosotros, sino por medio de Cristo Jesús. Gracias a su gracia. Entonces, es lo que debemos hacer, y si no lo hacemos, desafortunadamente la presencia de Dios se va a ir. Entonces, te invito a que hagas esto que te recomendé, y oro para que realmente puedas regresar a ese primer amor, a ese fuego que sentías. Yo estoy experimentando algo hermoso con el Señor, y estoy poco a poco llenándome más y más, y estoy ahora en otro lugar en donde quiero más de Él, en el que quiero y deseo más de Él. Yo no soy nada sin Él. Gracias a Él tengo el privilegio de poder compartir esto contigo. Gracias a Él pude tener el privilegio de poder crear una página de internet como lo es.m1820.com. Gracias a su misericordia es que pudimos hacer todo esto. No por mí, no es mi inteligencia, es completamente el Señor. La gloria y la honra son para Él. Y ahora te invito a que tú busques cuál es la voluntad y el plan para tu vida. Y si teniendo esa relación cercana con Él, te ayudará muchísimo a reconocer ese camino. Bueno, pues espero que te haya ayudado, te haya gustado este mensaje. Y de veras es mi oración y mi deseo que sigamos en contacto. Si tú me quieres contactar, te pido que lo hagas. Es tele@m1820.com. Nuevamente es tele@m1820.com. Puedes ir a la página de internet también y contactarnos por medio de la forma de contacto. También nuestro número o usuario de Skype es m1820.com. Ese es Skype, m1820.com. Muchísimas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros y conmigo. Y te pido que por favor me dejes tu mensaje, me dejes tu opinión acerca de este mensaje. Si te ayudó de algo, también me gustaría escucharlo. Gracias, y te invito a que nos visites en nuestra página de internet. Que Dios te bendiga. Gracias.